La fiesta en el cielo, por María Inés Paleiro. Prólogo. Los cuentos de animales. Los cuentos de animales que presentamos aquí para ser leídos poseen en cierto sentido una contradicción con su verdadero origen. Ellos son el fruto de un hecho vivo, de un diálogo directo entre un narrador de carne y hueso que cuenta a quienes comparten con él un lugar y un tiempo concretos, un relato oído a su vez del labio de otro y almacenado en su memoria. Estos relatos han ido pasando así de boca en boca, en un proceso de transmisión tradicional cuyos orígenes se remontan a las épocas más lejanas, desde la tradición oriental y la antigüedad grecolatina, pasando por el mundo cristiano, que tiene su esplendor en el medioevo, en una línea de permanentes cruces interculturales entre Oriente y Occidente. Los cuentos de animales, en suma, se encuentran en todas las culturas, desde su fase primigenia hasta los periodos más avanzados de evolución. A modo de ilustración orientativa, podemos citar algunas colecciones, desde los relatos orientales del Panchatantra, el Kalila-e-Dimna y el Bar-Laam y Josapat, donde se advierten ya los cruces interculturales con el mundo cristiano, hasta la tradición esópica y los relatos de Fedro de la antigüedad grecolatina, con sus múltiples reelaboraciones, transformaciones y actualizaciones en el mundo medieval, tales como de Renard francés y el libro de los gatos, donde se encuentran ya versiones de relato del lobo y la cigüeña, incluido en esta colección. Todas estas colecciones constituyen, sin embargo, solo algunas fijaciones textuales de un acto de narración que se transmite por vía oral, por medio del instrumento vivo de la voz, la mímica y el gesto, y que se mantiene vigente a lo largo de los siglos en innumerables situaciones de comunicación interpersonal. La característica fundamental del cuento folclórico es, como vimos ya en otros trabajos, la coparticipación entre un narrador y su auditorio, que comparten un conjunto de ideas y creencias plasmadas en el mensaje del relato. El hecho narrativo constituye así un acto de afirmación de la identidad cultural de cada grupo, que actualiza y transforma modelos recibidos por vía tradicional, de acuerdo con su propia visión del mundo. Estos modelos, que tienen elementos comunes en las culturas más diversas, funcionan como matrices flexibles, cuya capacidad de transformación les permite convertirse en vehículo de expresión específico de cada nuevo ámbito narrativo. El proceso de génesis, es decir, el mecanismo de construcción textual del cuento folclórico, se basa entonces en la transformación de estas matrices que funcionan como modelos pretextuales, es decir, como núcleos germinales de innumerables relatos folclóricos que tienen entre sí algunos rasgos en común y otras características diferenciales por medio de las cuales se expresan ciertos aspectos propios del contexto en que fueron producidos. Esta vida en variantes de la obra folclórica mencionada ya por Menéndez Pidal en sus estudios sobre el romancero tradicional hispánico adquiere una nueva luz al abordarla desde una perspectiva genética. Tal perspectiva genética, vinculada inicialmente en la crítica literaria con el examen de las correcciones en los manuscritos de autor individual, fue aplicada por nosotros al campo de los estudios de narrativa tradicional para el análisis de las variantes del relato folclórico, a las que consideramos como operaciones de transformación de la matriz narrativa para la inserción del contexto en el mundo narrado. Vemos así que las variaciones introducidas por los narradores en el hecho colectivo y espontáneo del coloquio llegan a modificar los modelos generales cristalizados por la tradición oral, para convertirlos en instrumento expresivo de una comunidad determinada. Todos estos aspectos configuran el conjunto de rasgos genéricos
comunes a todo cuento folclórico. Dentro de dicho conjunto genérico, los cuentos de animales se distinguen como una categoría específica. La característica fundamental, como su nombre lo indica, consiste en que están protagonizados por animales que actúan como personas y que poseen entonces el don del habla. Domina en ellos, por consiguiente, la técnica retórica de la personificación que, en ámbitos tales como los de nuestros cuentos, se relaciona con una visión del mundo particular, regida por creencias animistas. Ocurre así, por ejemplo, que el zorro en algunos relatos míticos de la cultura quechua es considerado como un demiurgo, intermediario entre el mundo de los hombres y el dominio de lo sobrenatural, al que a la vez se encarna y representa, ya que no existe en esta cosmovisión una separación excluyente entre el dominio sobrenatural, el de lo divino y el de lo humano. Es así como en uno de nuestros cuentos, La fiesta en el cielo, el zorro aparece también en este rol de mediador, en un relato donde se entremezclan elementos cristianos con otros del sustrato aborigen en una síntesis original. La especie narrativa folclórica de los cuentos de animales puede ser definida en síntesis como la relación oral de una acción o de un conjunto de acciones protagonizada por animales característicos de una región determinada, referida por un narrador en copresencia de su público. La narración se organiza de acuerdo con un modelo matriz fijado a lo largo de innumerables hechos comunicativos en un proceso de transmisión de boca en boca. Dicha matriz se actualiza en cada nueva situación narrativa, de acuerdo con las características particulares del contexto sincrónico de narración. Es decir, que tal matriz funciona como un pretexto, como un patrón preexistente de organización narrativa almacenado en la memoria del relator, que sirve como núcleo germinal de nuevas versiones y variantes producidas en contextos de comunicación diferentes. El proceso de construcción o génesis del relato se basa en esta transformación actualizadora de dichas matrices generadoras de mensajes que reflejan la cosmovisión particular de los grupos humanos más diversos, al recrear los modelos pretextuales en un contexto histórico específico. Los cuentos de esta colección reflejan en efecto las variaciones de tales modelos en las distintas regiones de la Argentina y expresan por lo tanto la multiplicidad de aspectos que configuran nuestro patrimonio cultural. Las versiones de esta colección. Como dijimos anteriormente, los cuentos de esta colección fueron relatados de viva voz por los narradores y recogidos bajo la forma de grabaciones en distintas zonas geográficas y culturales de la República Argentina, en un trabajo de campo. Al final de esta antología, incluimos entonces un cuadro completo con los datos indispensables para identificar a narradores y recolectores, así como también al área de recolección. Agregamos asimismo un apéndice con la llamada clasificación tipológica de los relatos en el Índice General de Tipos Narrativos de Arne Thompson, que asigna un número de identificación a cada relato, de acuerdo con las características temáticas y compositivas de las versiones, comunes a los lugares y periodos más diversos de la historia universal. Cada versión que se cuenta en un lugar determinado refleja, como ya vimos, la cultura local del contexto de narración. Es así como La fiesta en el cielo tiene las características de una narración etiológica, es decir, de un relato que explica una causa, que es, en este caso, la de la aparición de las semillas para el cultivo de la tierra. Esta preocupación por los cultivos es propia de la zona donde fue recogido el cuento, donde los campesinos luchan día a día para sembrar y cosechar en una tierra árida. El relato está ambientado en una región de cerros y montañas que recuerda al paisaje de la precordillera de Jujuy, y personajes tales como el cóndor son también característicos de la fauna local. El zorro se relaciona además, según vimos, con creencias indígenas
que le asignan la condición demiúrgica, de animal mediador entre los seres humanos y el ámbito divino, y la aparición de Dios y del jardín del cielo son elementos de la religión católica que se entremezclan con las del mundo aborigen en una síntesis propia de la cultura local. Tanto en esta versión como en El zorro, el quirquincho y las gallinas, y en algunos otros relatos se hace alusión a la relación de compadrazgo que en la cultura local implica un vínculo particular de solidaridad. El zorro, el quirquincho y las gallinas refleja también otras características de la zona rural de La Rioja donde fue recogido. Nos encontramos en él con escenas cotidianas de la vida de campo, como las del personaje de Doña María, protegiendo sus gallinas de los ataques frecuentes del zorro. Los animales personificados adoptan además formas particulares de habla regional, tales como el uso reiterado del pretérito perfecto compuesto y usos léxicos locales tales como pillar, julepe y junar, que se advierten con especial nitidez en los fragmentos de diálogo. Encontramos también aquí, del mismo modo que en otras versiones, la presencia del trato o acuerdo para realizar trabajos indispensables para la supervivencia. El motivo folclórico de las tareas imposibles adquiere entonces la forma local de un contrato de trabajo, que supone un compromiso verbal entre las partes para garantizar la subsistencia. La presencia de tal contrato de trabajo aparece asimismo en otros cuentos de la colección, que tiene también como protagonistas al zorro y al quirquincho, su arquetípico rival. La rivalidad entre dos animales opuestos constituye una característica común a casi todos los relatos de esta antología, que se relaciona con la ley de la antítesis o ley de las oposiciones, enunciada por el alemán Ulrich en una etapa dedicada a la búsqueda de esquemas fijos en el mensaje folclórico, como uno de los rasgos compositivos generales de toda obra tradicional. Dicha oposición constituye además una manifestación del motivo temático de la inteligencia que vence la fuerza física y la malicia, presente ya en obras de la más remota antigüedad como la Odisea, donde Ulises vence al cíclope con su ingenio. La figura del quirquincho, animal característico de la zona, pone de manifiesto la importancia del contexto en la construcción o génesis del relato folclórico. Lo mismo ocurre con la índole de los trabajos que desarrollan los protagonistas, que se vinculan muchas veces con las características del área rural de donde provienen los cuentos. Así ocurre, por ejemplo, en la versión titulada Las cosechas del zorro y el quirquincho, narrada en La Rioja por el agricultor Víctor Peralta, donde el motivo general del reparto de la siembra sirve como núcleo generador de un relato de la zona y donde la sabiduría del quirquincho, análoga a la del campesino local, logra imponerse a los ardides del zorro gracias a sus conocimientos sobre las formas de cultivo de los frutos de la tierra del lugar. De manera similar, en la versión de Juan Brizuela, cuando el zorro y el quirquincho se fueron a pillar un potro, recogida también en La Rioja, se refiere a la victoria del quirquincho sobre el zorro, lograda por su habilidad para domar y enlazar un caballo salvaje. Dicha habilidad se relaciona directamente con la ocupación de trenzador del narrador del relato, dedicado a la confección de lazos y aperos para caballos y mulas, utilizados por los camperos riojanos. El trenzado puede ser considerado en efecto como una artesanía local, cuyo valor funcional se une a una elaboración artística del instrumento de trabajo. Los tres relatos anteriormente mencionados tienen entonces como rasgo común el antagonismo entre el zorro y el quirquincho, cuyo ingenio, relacionado con las habilidades del campesino local, le permite obtener siempre la victoria en su enfrentamiento con el zorro. De manera inversa, en otro grupo de relatos de esta misma colección, es el zorro quien resulta invariablemente el vencedor en su lucha contra el tigre.
Se mantiene, sin embargo, el esquema del triunfo del animal más astuto sobre el de mayor tamaño y fuerza física. En este caso, el zorro, como el quirquincho de las versiones anteriores, representa al más pequeño de los dos antagonistas, que se impone sobre el más feroz de los animales de la fauna local, el tigre. Este esquema de composición se advierte con claridad en el relato riojano La pajita en el pupo, narrado por Marta Torres. Notamos aquí, además, en el título dado por la misma narradora, el uso léxico pupo para designar al ombligo, propio del habla regional. Se refiere en la versión al fracaso del zorro en su intento por asaltar el gallinero. Este fracaso se transforma, sin embargo, en victoria en su enfrentamiento contra la fuerza del tigre, de acuerdo con el modelo compositivo de la victoria del animal más pequeño. La victoria del zorro sobre el tigre se repite también en Juan Zorro, el tigre y el arador, relatado por Juan Brizuela en la localidad de Santa Cruz, de la provincia de La Rioja. Merece destacarse en esta versión la presencia de la figura humana, representada en este caso por un campesino lugareño. Es aquí donde la personificación se advierte con mayor claridad. Hombre y animales aparecen en efecto en un pie de igualdad y dialogan con un lenguaje propio del habla rural de la zona, con sus rasgos sintácticos, léxicos y morfológicos y con la entonación propia del uso local. La referencia al trabajo del arado con bueyes constituye también un elemento típico del contexto regional, que transforma el motivo general de las tareas imposibles en un instrumento para expresar las características particulares de una comunidad de agricultores riojanos. Un aspecto curioso de esta versión, que se repite con gran frecuencia en los relatos recogidos en investigaciones de campo, es la clasificación de caso, dada por un narrador, quien presenta el hecho como un suceso real, presenciado por personas conocidas tales como su abuelo. Dicha presentación subraya al mismo tiempo el carácter tradicional del relato, transmitido de boca en boca de un miembro u otro del grupo y su conexión directa con el contexto cotidiano, así como también la interrelación estrecha entre realidad y ficción, propias de la narración folclórica. Otros aspectos característicos de esta clase de relatos es la acumulación sucesiva de una serie de episodios protagonizados por los animales antagonistas, como ocurre en El cuento del zorro del tío Tigre, recogido en la provincia de Entre Ríos. En el marco de la persecución del zorro, quien logra siempre burlar con éxito las trampas de su adversario, el tigre, se narran en la versión una serie de aventuras ubicadas en el ámbito del monte y las cuchillas entrerrianas. Por medio de reiteradas enumeraciones, la narradora incorpora a su relato una colorida descripción del contexto, donde menciona la variedad y riqueza de la flora y la fauna locales, y reproduce además con gran viveza el habla de la región en los diálogos frecuentes entre los protagonistas. Tales diálogos, reforzados además por el uso de onomatopeyas que reproducen los sonidos y las voces de los distintos animales, adquieren una importancia tal que por momentos el relato llega a transformarse en una narración dramatizada. Este papel fundamental del contexto en la composición de los distintos relatos puede observarse con nitidez si comparamos esta versión con otra titulada El zorro y el tigre, de esta misma colección, narrada por José Campillay, en la provincia de Jujuy. Dicha versión desarrolla en forma independiente uno de los episodios narrados en la serie anterior, con las transformaciones propias del nuevo ámbito. Se trata del episodio del tigre que se hace pasar por muerto para burlar al zorro, quien descubre el engaño y logra así escapar. Tal episodio sirve así como matriz de un nuevo relato, en el que se incluyen referencias a costumbres y creencias locales, tales como el rito del velatorio del muerto para asegurar el descanso del alma. La aparición de un mismo episodio en relatos diferentes nos permite observar, además, uno de los rasgos compositivos fundamentales del relato folclórico, que es la posibilidad de recombinación de núcleos narrativos
similares en relatos diferentes, transformados de acuerdo con las características propias del ámbito de narración. Uno de los relatos de esta colección, titulado precisamente La guerra del tigre y el quirquincho, presenta una variante que mezcla personajes de los ciclos de aventuras de El zorro y el tigre y El zorro y el quirquincho, de acuerdo con el esquema general que sirve como modelo matriz a los distintos grupos de versiones. Nuevamente aquí el animal más pequeño, en este caso el quirquincho, triunfa con su habilidad sobre la fuerza del tigre. Merece señalarse además, como dato curioso, la aparición del personaje del zorro como aliado del tigre, en su enfrentamiento contra un enemigo común representado aquí por el quirquincho. Este esquema constructivo se convierte en el centro mismo del conflicto, que desarrolla precisamente el motivo de la lucha entre animales grandes y animales chicos. La matriz general sirve entonces como instrumento para una enumeración descriptiva del ámbito local, ya que la pelea se desarrolla en los llanos de La Rioja, con su vegetación característica de jarillas y retamas. Los animales enfrentados intercambian además amenazas e insultos propios del habla local. Todos estos aspectos introducen correcciones y variantes en el modelo general y lo convierten en la expresión característica del contexto. Nuestra clasificación de los cuentos de esta colección, de acuerdo con las clases de animales antagonistas, incluye entonces 5 grupos. 1. Los que están protagonizados por el zorro y el quirquincho. 2. Los que narran la oposición entre el zorro y el tigre. 3. El grupo mixto que tiene como rivales al quirquincho y al tigre. 4. Aquellos en los que el zorro se enfrenta con otros animales. 5. Los que no incluyen entre sus personajes principales ni al tigre, ni al zorro, ni al quirquincho. Esta clasificación tiene un valor puramente instrumental, que permite ordenar el material de acuerdo con un criterio adecuado a las características de esta antología. Tales características responden, como vimos, a los rasgos específicos del contexto, donde ciertos animales de la fauna local adquieren una importancia mayor que otros. Merece destacarse, por ejemplo, aquí la ausencia total del lobo y del coyote, presentes en colecciones europeas y norteamericanas respectivamente. Los 3 primeros grupos han sido ya desarrollados. Con respecto al cuarto, que es el más extenso de esta colección, podemos observar que incluye un total de 9 versiones, recogidas en distintas regiones de la Argentina. La carrera del zorro y el sapo y el zorro y el conejo, narradas por Juan C. Arias y Andrés Mani, respectivamente, se ajustan también a la matriz general del triunfo del animal más pequeño. Es así como el sapo y el conejo logran burlar la astucia del zorro, venciéndolo tanto en una carrera como en el desafío de empujar una piedra. Aparecen en ambas versiones alusiones al contexto, ya sea el ámbito físico caracterizado por la aridez y la sequía en la primera, como el ámbito cultural de las creencias en la segunda. Hallamos en efecto en esta última la referencia a una piedra fundamental capaz de sostener el mundo. Tal creencia se asocia con mitos cosmogónicos donde se entremezclan elementos del mundo hispánico y del sustrato indígena. De las versiones de La Pampa, El zorro y el gato, narrada por René Pérez, se caracteriza por la abundancia de diálogo, con la consecuente acumulación de coloquialismos léxicos propios del habla local. El relato desarrolla el motivo de la persecución, con la variante de que el zorro actúa como perseguido en un pie de igualdad con el gato. La habilidad que se confronta es entonces la capacidad para la huida, en la que el gato se muestra más eficaz que el zorro, verificándose una vez más el ajuste a la matriz del triunfo del más débil. El zorro y la cigüeña, relatado por Zoilo Quinteros, refiere el motivo de la invitación a un banquete donde uno de los animales no puede comer, presente ya en la tradición esópica,
La situación se revierte luego con otra invitación similar, de acuerdo con el tópico del burlador burlado. La presencia del contexto se advierte aquí en detalles tales como la mención del tipo de comida servida y la ocasión en la que se desarrolla el banquete, durante el feriado dominical. Esta adición de detalles aparentemente irrelevantes que logran sin embargo transformar la matriz general en vehículo de expresión de una comunidad particular, fue ya señalada por el formalista ruso Mukarovsky en su artículo Detail as the Basic Semantic Unit in Folk Art. Este autor destaca, en efecto, la importancia de estos detalles aparentemente intrascendentes en el proceso compositivo de toda obra folclórica. Tales detalles permiten ciertamente la incorporación de variaciones contextuales en el texto folclórico, con la consecuente resignificación de los patrones generales de acuerdo con los rasgos de cada comunidad. Como hemos visto ya en este prólogo, tales variantes constituyen el núcleo de todo relato folclórico, que aseguran su capacidad de transformación y vigencia en los lugares y situaciones más disímiles. De las versiones de este grupo recogidas en La Rioja, El zorro y la perdiz, narrada por José María Brizuela, incorpora una gran cantidad de estos detalles contextuales, tales como la mención de distintos aspectos de la vegetación y el ámbito paisajístico de la zona. La versión narra el motivo de un animal, el zorro, que quiere imitar las habilidades naturales del otro, el silbido de la perdiz en este caso, y resulta finalmente puesto en ridículo. Este motivo aparece también en la tradición esópica con una intención moralizante. En nuestra versión, más que el aspecto moralizante, se intensifica el elemento cómico dado por la figura casi grotesca del zorro, en una representación dramatizada de la acción narrativa, con abundancia de onomatopeyas, gestos y otros recursos teatrales que vivifican el texto. Merece señalarse además que este cuento fue narrado a continuación de otro de esta misma colección, cuando el zorro y el quirquincho se fueron a pillar un potro. El nuevo narrador pertenece al grupo familiar del anterior, Juan Brizuela. Esto muestra el proceso de evocación en la memoria de relatos semejantes en una rueda de narradores, así como también la existencia de un acervo de cultura tradicional entre los miembros de una misma familia. El señor Gallo y la señora Gallina, narrado en La Rioja por Marta Torres, presenta el motivo de los castigos sufridos por el zorro al intentar entrar en un gallinero para robar los pollitos. Tales castigos guardan estrecha similitud con las penas que se aplican a los castigados por no cumplir con los pasos rituales en la ceremonia local de Salamanca, que forma parte del acervo de cultura tradicional de las comunidades riojanas. El zorro, el gallo, la gallina y los pollitos que van a la escuela, relatada en circunstancias del recreo en una escuela riojana, desarrolla el motivo del zorro perseguido por los perros, en castigo por comerse los pollitos del gallinero. Esta versión, que guarda una evidente analogía temática con la anterior, se caracteriza por incorporar gran cantidad de detalles relativos al contexto escolar donde fue recogida. Tales detalles, unidos a referencias concretas del ámbito local, contribuyen a incorporar el entorno cotidiano del narrador y sus oyentes en el mundo narrado, y le dan así un efecto de realidad al relato. El zorro, la quirquincha, los quirquinchos y el jote, de Luis Molina, es una narración dramatizada cuya composición gira en torno a las distintas variaciones de una canción. La letra de esta canción corresponde además a un dicho popular muy difundido en la zona riojana de donde proviene. El mismo personaje femenino de la quirquincha, muy poco frecuente en las versiones de otras zonas, puede asociarse con la figura maternal de la cancioncilla proveniente de una región de fuerte arraigo del culto de la Pachamama, divinidad femenina asociada con la tierra y el principio materno. El contexto ingresa en el relato por medio de la incorporación de esta y otras características de la cultura y del habla regionales, transformando el motivo general del zorro que intenta en vano comerse a los hijos de su enemigo en una expresión característica del entorno local.
Se agrega además en la versión, como cada final, el tópico del guardián cegado, presente también en un relato de Entre Ríos, el cuento del zorro y del tío tigre, que forma parte de esta colección. Debemos señalar aquí, sin embargo, la existencia de variantes. El guardián no es el sapo de la versión entrerriana, sino el jote, propio del entorno riojano. Por otra parte, dicho guardián resulta aquí castigado a diferencia del relato de Entre Ríos, donde lograba salir ileso del ataque del zorro. Advertimos en tales variantes una característica del proceso de génesis constructiva del relato folclórico, basado en la transformación de matrices generales de acuerdo con los rasgos particulares de cada hecho de narración. El chilicote adivino, relatado en la localidad riojana de Santa Cruz por María Jesús Fuente, presenta una variante con respecto a los demás cuentos de este grupo. Ella consiste en que tanto el chilicote como el zorro deben superar 3 pruebas. Ambos la superan con éxito, pero es el zorro quien resulta finalmente vencedor por lograr cumplir en último término la tarea más difícil. Se desarrolla aquí el motivo de las adivinanzas, que consiste en una prueba de ingenio, donde se ponen en juego al mismo tiempo la sagacidad y la astucia. La presencia de esta variante revela la absoluta flexibilidad de las matrices del relato folclórico, cuyo esquema compositivo está sujeto a continuas transformaciones, en un proceso genético dinámico. Dichas transformaciones incluyen, como vimos, las variaciones contextuales, presentes aquí ya desde el título, en el término chilicote, nombrado en otras versiones del mismo relato como grillo, y en la adecuación del Palacio del Rey a una vivienda rural de la zona, con los muebles, ambientes y animales propios de cualquier vivienda del interior de La Rioja. Princesas y reyes conviven así con campesinos locales, en una superposición de elementos heterogéneos. Para decirlo con los términos con los que Mukarovsky caracteriza el proceso genético de construcción de toda obra folclórica. Tal posibilidad de superposición de aspectos diversos otorga una riqueza particular al relato folclórico, que le permite adecuarse a los contextos más diversos. El grupo de versiones cuyos protagonistas son otros animales distintos del zorro, el tigre y el quirquincho está compuesto por 2 relatos. Uno de ellos, La tortuga y la perdiz, es una versión jujeña narrada por Néstor Rolando Burgos que desarrolla el motivo del robo de los quesos. Al igual que en otros relatos, también aquí se repite el esquema narrativo del triunfo del más débil. En este caso, la tortuga, que logra obtener los quesos mientras que su rival más potente, la perdiz, no lo consigue y además resulta castigada. La presencia del contexto se evidencia aquí en el léxico y la sintaxis del diálogo entre los dos animales y en las referencias al entorno paisajístico y a elementos tales como el carro de quesos propios del ámbito rural. El lector podrá encontrar en otras colecciones distintas versiones del mismo motivo, protagonizado por otros animales tales como el zorro y el quirquincho. Ello confirma lo dicho aquí acerca de la permanente capacidad de transformación de las matrices folclóricas, que dan origen a versiones diferentes a partir de ciertos núcleos germinales básicos que se modifican y revitalizan en innumerables realizaciones narrativas. La hormiguita y el ratoncito Perico presenta un esquema constructivo diferente. El relato desarrolla el motivo del casamiento del ratón con la hormiga y de su muerte posterior dentro de una olla puesta al fuego. Advertimos aquí una característica propia de los cuentos de animales, que es la referencia a la muerte y otros sucesos luctuosos como hechos absolutamente naturales, carentes de toda connotación trágica. En efecto, en muchos de nuestros relatos, uno de los animales antagonistas resulta frecuentemente muerto o apaleado y reaparece en otra versión listo para encarar una nueva prueba. Vida y muerte son tratados así como parte de una ecuación dinámica propia de todo ciclo vital de lucha por la supervivencia en un ámbito muchas veces hostil. En la versión que ahora nos ocupa, la hormiguita come sin problemas la carne del ratoncito cocido en la olla con
el resto de sus alimentos. Nos encontramos en este punto con uno de los límites de la figura retórica de la personificación, cuando el animal abandona todo rasgo humano para convertir su carne en alimento. Las referencias al contexto se encuentran aquí en la mención de hábitos cotidianos, comidas y costumbres propias de la región, así como también en el empleo de giros léxicos locales. Es así como la hormiga sale de su casa montada en un burro y regresa con la proveeduría para agregar a la olla del almuerzo. Tales elementos contextuales transforman al relato en una expresión viva del ámbito doméstico local, recreando la figura de una pareja de animales pequeños. Los cuentos de esta colección ofrecen en síntesis una muestra de las características generales de los cuentos de animales y de sus transformaciones particulares en los distintos ámbitos de narración. Las versiones nos permiten advertir al mismo tiempo la influencia de este ámbito en el proceso constructivo o de génesis textual del relato folclórico, para decirlo en términos de la crítica genética. Ya sea bajo la forma de ciclos o de episodios independientes, estos cuentos tienen en común, como vimos, la traslación al mundo animal de escenas y situaciones en las que se entremezclan ficción y realidad, en una conjunción singular donde conviven reyes y princesas con animales de la fauna local y campesinos lugareños. Dicha conjunción singular se mantiene siempre dentro de los límites de lo verosímil, ya que los relatos conservan siempre una coherencia interna que se rige por las leyes propias de una poética narrativa. El mensaje folclórico conserva siempre el sello de la oralidad y su condición de texto plural, construido por las voces de toda una comunidad que delega en un narrador individual la tarea de expresar la identidad cultural de todo un grupo. Este grupo legitima el mensaje con su presencia viva que se advierte siempre en el relato y que remite al universo material y simbólico de una cultura compartida. Podemos reconocer también en estos cuentos la existencia de modelos generales o matrices comunes a distintos relatos que sirven como núcleos generadores de versiones diferentes. Tales núcleos corresponden a lo que la crítica genética denomina pretextos y tienen como rasgo distintivo su carácter flexible, que les permite transformarse en vehículo de expresión de los contextos culturales más diversos y adecuarse además a canales y códigos comunicativos diferentes. Vimos así, por ejemplo, que un mismo motivo aparece en versiones recogidas en La Rioja, Jujuy y Entre Ríos, con un sentido distinto, de acuerdo con las características de cada contexto de narración. Así como ocurre con las diferencias contextuales, las matrices folclóricas de los cuentos de animales, transmitidas originariamente a través del canal comunicativo de la voz humana, son recreados también por distintos canales, tales como la televisión y los videojuegos, u otros medios audiovisuales de comunicación mediatizada. Muchos dibujos animados tienen en efecto como base temática la lucha permanente entre un animal más fuerte y otro más débil, con el triunfo invariable de este último. Los animales que protagonizan estos dibujos o cartoons presentan asimismo, al igual que los personajes de estos cuentos, características humanas tales como el don del habla o la capacidad de pensar. Tal personificación los vuelve especialmente atrayentes a nuestros ojos y subraya además la tensión permanente entre ficción y realidad propia de estas narraciones. Así también, muchos videojuegos se estructuran en torno a una matriz estandarizada de lucha entre o contra animales opositores, cuya fuerza se debe neutralizar por medio del ingenio o la astucia, como lo hacen el quirquincho, el zorro, la tortuga u otros personajes de nuestros cuentos. Esta capacidad de adecuación a contextos y canales diversos asegura la vitalidad del relato folclórico, dada por su condición de mensaje abierto a continuas variaciones y transformaciones narrativas. Dentro de estas transformaciones debemos señalar aquí además la del pasaje de códigos, de la oralidad a la escritura, que sufrieron estos cuentos para ser presentados al lector en esta colección bajo la forma de un texto escrito. Dicha transformación debe tenerse en cuenta en todo momento al realizar la lectura de relatos surgidos en un texto vivo de narración oral. Dedicaremos entonces la última parte de este prólogo a explicitar los criterios de fijación de estas versiones en un texto escrito, para alertar al lector acerca de la distancia que las separa de la situación oral que les dio origen.
Criterios de transcripción de los relatos. En el pasaje de la oralidad a la escritura, introdujimos algunas modificaciones destinadas a facilitar la lectura de los textos. Quienes se acerquen a los relatos a través de este libro deben tener en cuenta tales modificaciones para reconocer las diferencias entre el acto espontáneo de narración oral y su transcripción posterior en un código escrito. Procuramos conservar todas las marcas de oralidad posibles, pero eliminamos algunas repeticiones y vacilaciones con el objetivo de simplificar la comprensión de los textos. Suprimimos además las huellas de entonación propias del escrito oral, cuya conservación hubiera requerido el agregado de aclaraciones, signos fonéticos y notas marginales. Tratamos de respetar además la correlación de tiempos verbales y los criterios de coherencia y cohesión del texto escrito. Ajustamos entonces el uso de conectores y de criterios de concordancia a los requerimientos de la norma estándar de escritura. Intentamos mantener dentro de lo posible el léxico, la sintaxis y la articulación semántica de los relatos propia de la comunicación oral y de respetar el estilo propio de cada narrador. Merece destacarse, por ejemplo, en este sentido, el valor estilístico del empleo de algunos tiempos y modos verbales, tales como la alternancia entre pretérito perfecto simple y compuesto o entre presente y pretérito perfecto simple, que constituye a la vez una marca dialectal e idiolectal y un uso retórico. Esta alternancia logra en efecto poner en relieve algunas secuencias de discurso e introduce así un juego de planos narrativos entre las acciones narradas en los distintos tiempos y modos. Otro aspecto que podemos mencionar es el empleo de demostrativos que remiten a una además gestual. Estas marcas de deixis, como las denomina la lingüística, ponen de manifiesto la estrecha relación del texto escrito con la dimensión oral de la voz y el gesto, que son los instrumentos básicos del hecho vivo de narración. Todos los cuentos conservan en alguna medida la impronta del estilo oral, reflejado también en el uso de onomatopeyas, el empleo del diálogo y otros recursos similares a los de la representación teatral. El lector podrá apreciar entonces estas marcas estilísticas, teniendo en cuenta, sin embargo, que esta colección constituye solo el reflejo de un texto vivo, generado en una situación directa de comunicación interpersonal. Debe recordarse, además, que estos relatos fueron recogidos en contextos distintos y que tal diversidad se refleja en la modalidad de construcción de los relatos, cuya riqueza está dada precisamente por el contrapunto de voces que revela el carácter pluriétnico y multicultural de la identidad argentina. María Inés Paleiro.